que las personas también se conecten. Así que gracias, de verdad, estamos en la porción Bet Hanan, mis amados. ¡Oh, qué belleza! Esta porción es extraordinariamente importante. Quiero hablar de un principio dentro de los pilares de la fe judía, los pilares de la fe hebrea, de la Biblia. ¿Cuántos de ustedes saben que la Biblia es hebrea? Por eso decimos así. La palabra Shem, la palabra de Dios. Entonces, esta palabra de Dios, esta fe, emuná, como se conoce, tiene fundamentos, tiene pilares que hoy vamos a tratar de comunicar en esta parashá del día de hoy. Bienvenidos a todos y espero que sea de gran bendición para todos ustedes. Quiero comenzar diciendo lo siguiente, miren. En esta porción de la parashá Bet Hanan encontramos dentro de esta porción muchos de los pilares de nuestra fe. Encontramos ahí los 10 mandamientos, el Shema, el arte de la plegaria, la profecía. Y también tenemos dentro de esta porción las enseñanzas que garantizan la supervivencia judía. Con solo repasar esta sesión, esta porción Bet Hanan, podemos llegar a entender en gran medida la esencia de la verdadera emuná, del único pueblo autorizado por el Creador, que somos nosotros, Israel. Es por eso que en los primeros capítulos de esta parashá, Moshe Rabenu, que significa Moisés nuestro maestro, le ora a Dios, le ora, hace tefilá. ¿Por qué? Bueno, usted va a ver por qué en breves minutos. Usted va a ver por qué Moisés le ora al Creador en esta porción. Ahora bien, es interesante observar aquí que la expresión que él usa es inusual. Él usa la palabra Bet Hanan. Esta palabra deriva de la palabra gen, que significa hallar gracia, o de Hinan, que significa gratis. Lo que implica que incluso si no lo merecemos, escuche bien, si no somos merecedores de lo que pedimos al Eterno, podemos hallar y pedirle a Él gracia ante sus ojos, que acepte nuestras plegarias y nos conceda, por así decirlo, lo que pedimos como un regalo. Esto quiere decir Bet Hanan, por eso el nombre de esta porción. No se entiende por qué Moisés, nuestro gran maestro, el hombre más grandioso, o uno de los hombres más grandiosos de la historia, tuvo que recurrir a esa clase de plegaria. Si había una persona con grandes méritos, sin duda era él. Hay mucha gente por ahí que enseña que solamente son a través de los méritos que tú puedes orar a Dios y poder conseguir y poder entrar o recibir lo que tú estás pidiendo al Creador. Ahora vemos, tenemos que este hombre tenía méritos. No era cualquier persona que estaba de frente del Creador pidiéndole al Creador que oyera su palabra. Notamos aquí que en esta porción Moisés oró por él. Le pide una petición por él mismo. Ahora, que ustedes encontrarán que esto como raro. No, no es raro. Mire por qué. Porque todas las súplicas que Moisés hizo, y la puede notar en la Torá, esta es la primera vez que Moisés pide algo para él. Esto es muy significativo, ya que siempre él oraba para el beneficio del pueblo. Él le pide a Dios que le otorgara el privilegio, escuche bien, de ver la tierra prometida. Sin dudas aquí tenemos una evidencia muy importante de que Moisés podía haber sentido que merecía que Elohim aceptara su plegaria. Pero las personas realmente justas entienden, las personas que quizás que piensan que tienen justicia de parte de Dios, que son salvos, que están en el pueblo de Dios, que están en una congregación, ya están en el reino de Dios, entienden que ante Elohim no existe nada excepto de lo que yo me merezco, algo que usted merezca. Delante de él usted no tiene nada que decir que usted lo merezca. Es por eso que cuando nosotros obedecemos los mandamientos de Dios,
hacemos una mitzvah, cuando vivimos con rectitud, nosotros somos los que tenemos que agradecerle a Elohim por darnos la oportunidad, por darnos el privilegio de hacer lo que Él nos pide. Al cumplir los mandamientos no le hacemos un favor a Dios, mis amados, sino que somos nosotros mismos quienes se enriquecen, y a través de este enriquecimiento también nos elevamos también espiritualmente. Por lo tanto, cuando le suplicamos a Elohim, no tenemos puntos a favor para exigir algo, sino que dependemos completamente de su misericordia infinita. De hecho, y como dijimos anteriormente, pedimos hallar gracia a los ojos del Eterno, y que Él, a través de esta gracia abundante, nos otorgue el regalo o la petición que nosotros tenemos. Esta clase de esta porción, Bet Hanam, le hemos denominado los pilares de la fe hebrea, los pilares de la fe judía, los verdaderos pilares de la fe. Ya usted está viendo cuál es este pilar. Es la tefila, es la oración. Una oración humilde, sincera. Una oración que pretende más que alcanzar gracia a los ojos del Creador. Es por eso que este mensaje es especialmente importante para nuestra generación, ya que muchos de nosotros sentimos, tengo que decirlo esto, muchos de nosotros sentimos, lamentablemente tengo que decirlo, que nos merecemos las cosas, que somos merecedores de recibir lo que queremos. Hay una generación que necesita escuchar este mensaje, que necesita entender que no somos merecedores de nada, que no somos merecedores de recibir lo que nosotros queremos, que no tenemos el derecho a lo que pedimos. Esto es importante en la oración. Yo le llamo a esto una tonta arrogancia, y esta tonta arrogancia nos lleva a creer que Elohim nos debe algo, sin entender claramente que lo que nosotros, que somos nosotros los que le debemos todo a Él. Si no fuera por su constante misericordia, abundante gracia, en una fracción de segundos perderíamos la capacidad de funcionar, perderíamos incluso la vida. Por ello comenzamos cada mañana, escuche muy bien, esto es importante, cada mañana nosotros comenzamos con unas palabras majestuosas, que es el Modeani. Modeani, que significa te agradezco. Te agradezco. Es por eso que cada mañana, en vez de nosotros pedirle a Dios como si que nosotros mereciéramos lo que Él nos está pidiendo, nosotros cada mañana oramos el Modeani, que significa literalmente te agradezco, te agradezco. Por tanto, la capacidad de agradecimiento al Creador es la esencia más importante de la existencia humana. Es por eso que en ese momento, y cuando expresamos gratitud en cada momento, estamos conscientes de la verdadera realidad de lo que es la plegaria. Cuando le agradecemos a Dios por la comida, por el agua, por nuestras funciones corporales, por nuestros hijos, por las maravillas de la naturaleza, por lo bueno, e incluso también por lo que parece ser malo, que realmente no lo es en la visión de la Torá. Lo malo no existe en la Torá. En otras palabras, no damos nada por sentado. Indudablemente, no es fácil, como yo siempre digo, enfocarse en la plegaria. No es fácil. Pero esto no se trata de que sea fácil o no. Es un pilar de la fe. Es esencial, algo que no puede fallar, algo que no puede usted abortar. Es la oración, es la plegaria. Pero mientras más usted se esfuerza y más crea disciplina, logrará tener una vida de plegaria. Para los sabios,
Este es uno de los mandamientos más difíciles de cumplir. Escúcheme muy bien, ya que es muy fácil distraerse, es muy fácil perder la concentración. Por eso, en las generaciones previas, las personas más pías meditaban durante una hora antes de entrar en la plegaria y así poder dirigir sus palabras al oír de la manera adecuada. Obviamente nosotros no estamos en ese nivel, estamos creciendo para ver si podemos lograr ese nivel, pero al igual que ellos, estos grandes sadiquín, deberíamos esforzarnos cada día, disciplinarnos cada día en orar con mayor concentración y con mayor devoción. Nuestra generación tiene muy poca paciencia y muy pocas expectativas. No, al contrario, perdón. Nuestra generación tiene poca paciencia y muchas expectativas. Esa es la verdad. Estamos esperando mucho, pero no tenemos disciplina. No tenemos paciencia. Si sentimos que nuestras plegarias no fueron respondidas, rápidamente bajamos nuestros brazos. Y nos sentimos frustrados, nos sentimos indignados, inclusive hasta golpeados. Y mucha gente ha abortado la fe porque ha entendido, ha pensado que Dios no le está respondiendo, que Dios no responde, que Dios no habla, que Dios no responde rápidamente, porque esa es la actitud de esta generación, las plegarias que hacemos. Pero yo tengo que decirle algo a ustedes hoy. La plegaria es un pilar de la fe. La plegaria es nuestra única solución. La plegaria es conexión. No olvidemos nunca que cuando los problemas nos abruman, cuando los problemas vienen, solo Elohim, solo Dios puede ayudarnos. Nuestros sabios enseñan que desde la destrucción del templo sagrado, todas las puertas del cielo están cerradas, excepto la puerta de la plegaria. Hay un libro muy interesante de un gran rabino llamado Moshe Luzzatto que tiene las 138 puertas de la las 38 puertas de la sabiduría. Una de esas puertas es la plegaria. De manera que, mis amados, la plegaria es nuestra solución. Esta puerta está abierta en todo momento para que nosotros podamos acceder a ella y entrar por ella. Esto significa que las plegarias que son genuinas, escuchen muy bien esto, las plegarias que son sinceras, las plegarias que son del corazón, provocan milagros. Estas son las plegarias que producen milagros, las que son sinceras, las que son auténticas. Nunca nos demos por vencidos, nunca desistamos de lo que estamos pidiendo si es conforme a la voluntad de Dios. Es por eso que en esta porción debemos tener en cuenta y seguir el ejemplo de nuestro Maestro. Y la pregunta es, ¿acaso Dios responde a todas nuestras plegarias? Esta pregunta es muy importante, ya que hay mucha gente que se ha retirado de la fe porque piensan y sienten que Dios no responde. Ahora la pregunta es, ¿puede Dios responder nuestras plegarias? La respuesta a esta pregunta es un enfático sí. Dios puede responder a todas y cada una de tus oraciones. Y como está escrito, Elohim está cerca de los que le llaman y de los que le llaman con sinceridad. Observe aquí la formulación de esta declaración que nos hace. Está escrito en el Salmo 145, 18. Yo quiero que usted subraye en su Biblia o que medite en estas palabras que yo estoy tratando de comunicarle hoy. ¿Puede Dios responder a nuestras plegarias? Totalmente. Eso es lo que nos dice el Salmo 145, 18. Ahora, al observar este Salmo, notamos cosas que son importantes que nosotros tengamos en cuenta. Es lo mismo que pensó Santiago en su libro cuando él dijo, ¿se acuerda? ¿Se acuerda? Ustedes piden, pero piden mal. Ahora, la causa por la cual Dios nos responde a nuestras oraciones es porque nosotros pedimos mal. Es porque nosotros nos apartamos de
la esencia de la oración es que la esencia fue dictaminada, fue establecida para que se hiciera a través de un corazón, mire, escúcheme bien, sincero. Un corazón sincero es el que se acerca a Dios. Y mientras usted es sincero, honesto, usted tendrá la respuesta divina a la oración que usted está haciendo. Pero mientras usted mantenga caretas, mientras usted mantenga una doble vida, mientras usted mantenga un ejercicio en su vida de opuestamente diametral a la voluntad de Dios, usted nunca podrá recibir una contestación de parte de Dios. A eso se refiere la Torá en esta porción Beit Hanán. Cuando Dios ya le había decretado a nuestro rabino, a nuestro padre, a Moisés, de que él no entraría a la tierra, Moisés ora a Dios por gracia. Y en ese contexto, al Dios ver su sinceridad profunda, eso es lo que está tratando de enseñar esta porción, Beit Hanán. Esa palabra viene de gracia, como hemos explicado. Moisés lo que quería era hallar gracia a los ojos del Creador. Y por esa razón podemos notar claramente que cuando Dios ya había declarado y decretado que él no entraría a esa tierra que producía leche y miel, esa tierra que él había soñado toda la vida, esa tierra que se le prometió a nuestro patriarca Abraham. Aquí en esta porción Beit Hanán, aunque esa posibilidad estaba cerrada, él va en oración a Dios. Él va en oración al Creador. Y en esa circunstancia, él halla gracia a los ojos de Dios. Ahora, ¿cuál fue la clave? ¿Cuál fue la llave? Por eso nos hemos llamado y llamamos, y la Torá revela estas verdades, de que la oración es un pilar de la fe. Pero la oración debe ser sincera. Es lo que Santiago dijo también, la oración del justo puede mucho. Es la oración del justo, no solamente la oración. Usted puede orar miles de veces, 10,000 veces, millones de veces, pero eso no asegura que usted recibirá una contestación de Dios. Lo único que certifica, así como nuestro rabino Moisés recibió, mi amado y mi amada, esa revelación, esa contestación, ese hallar gracia, que fue la petición que él tuvo, fue a través de tener un corazón limpio, un corazón sincero. Cuando él tuvo la oportunidad de subirse ahí y subir al monte donde él estaba, ¡wow! ¡Qué belleza es ver esto! Él pudo ver la historia, toda la historia desde que Dios lo llamó. Él pudo observar toda la tierra. Él pudo ver todas las promesas que Dios le había hecho. Me imagino que delante de él pasó toda la historia que ellos atravesaron sobre esas migraciones a través del desierto, luego de que fueron libertados de Egipto. Es lo mismo que nos pasa a nosotros cuando nosotros oramos con sinceridad. Usted necesita orar con sinceridad para poder ver la respuesta divina, para poder ver que Dios efectivamente está a su lado, que Dios efectivamente lo está acompañando, que Dios efectivamente está de su lado, que Dios no lo ha desamparado, que Dios está con usted como un poderoso gigante para que usted pueda determinar y ver la grandeza del llamado, la grandeza de la obra de Dios en su vida. Es interesante notar aquí en esta historia que Dios está legitimizando a su propio pueblo. Él está legitimizando. Y una de las formas como Él certifica a un pueblo, que somos nosotros, ¡wow! ¡Qué privilegio más extraordinario! Que nosotros somos parte del pueblo de Dios realmente, el verdadero pueblo de Dios legítimo. Es a través de la oración. Y la oración que contesta, que Él dispensa. Cuando usted tiene
una actitud totalmente sincera, una actitud totalmente genuina en su corazón. Y eso produce que Dios obre a favor suyo. Es interesante que notamos en esta porción que estamos estudiando, esta porción extraordinaria de la palabra de Dios en el libro de Deuteronomio. Estamos leyendo Deuteronomio, mis amados. Estamos estudiando Deuteronomio. El ser un pueblo legitimizado por Dios es importantísimo. Eso crea tu identidad. Eso moldea tu vida. Ser una persona que sabe y entiende el privilegio que tiene de ser parte del pueblo de Dios, hace que su vida comience a cambiar. Es como si fuera un punto de inflexión. El entender, no solamente el entrar en el reino de Dios es importante. Tú no puedes entrar en el reino de Dios y tenerlo y recibir los beneficios del reino de Dios si primeramente tú no tienes conscientemente en el lugar que estás. Es por eso, mire, que el libro de Deuteronomio, yo quiero que usted lea esta parte conmigo en Deuteronomio 4, 19, 20. Si usted tiene su Biblia, por favor, ábrala ahí. Me gustaría que usted pudiera ver lo que Deuteronomio 4, 19, 20 dice acerca del pueblo de Dios. ¿Quiénes somos nosotros? Dice: y cuando levanten los ojos a los cielos y veas el sol, la luna o las estrellas, con todos los cuerpos celestes, no te inclines a ellos ni los idolatres. Señor tu Elohim, el Señor tu Elohim los entregó a todos los goín, esa es la palabra original, a los paganos, a los que no tienen a Dios, a los que están bajo el cielo, a los que están, los que no tienen convenio con Dios. Eso es lo que llaman gentil. O sea, decir, bueno, el cristianismo viene de es gentil. Es un mal término usar este término, es incorrecto, ya que el término gentil significa un pagano, alguien que no está en el convenio. ¿Se acuerda usted cuando David tuvo el problema, se enfrentó con Goliat? ¿Por qué tú crees que él tuvo victoria? Porque él identificó, escúcheme muy bien, que los filisteos no tenían convenio con Dios y él sí. Y cuando usted tiene un convenio con Dios, usted se empodera, en otras palabras. Usted sabe que usted puede enfrentar cualquier situación en su vida y vencer. Goliat representaba, para los que me llevan anotación, escúcheme muy bien, el mayor ataque de la carne en el ser humano. Dentro del punto de vista judío esto se llama la inclinación al mal. En otras palabras, este filisteo gigante era el mayor ataque de la carne en el ser humano. Entonces lo que Dios nos está diciendo a través de esta historia de una manera espiritual es que tú y yo, si entendemos el lugar donde nos encontramos, si entendemos quiénes somos, venceremos cualquier ataque, no importando lo grande y lo gigante que sea. Y eso es lo que Dios está tratando de transmitir aquí en Deuteronomio 4, 19 y 20. Él está diciendo: las estrellas, la luna, el sol, todos los cuerpos celestes, no te inclines a ellos. ¿Por qué? Porque los paganos, dice, se inclinan a ellos. Los paganos le piden a ellos. Los paganos tienen ídolos de las cosas creadas. Ustedes no. Ustedes son mi pueblo. Y es por eso que luego este verso dice, pónganme mucha atención, en cuanto a ustedes. Usted ve, aquí hay una diferencia que Dios está haciendo. Es por eso que los pilares de la fe, y en ellas el caso que estamos estudiando, uno de ellos, que es la plegaria, necesita, escúcheme muy bien, para que sea efectiva, entender, como Dios dice aquí, la diferencia entre ser parte del pueblo de Dios o ser un pagano. Entonces, por eso que el cristianismo, los cristianos, y lo hago con mucho respeto, no pueden decir somos paganos, somos gentiles, no. Porque usted no es gentil ya. Desde que usted aceptó el convenio, que veremos más adelante un poco, hablaremos un poco acerca de eso, usted ya no es pagano, ya cuando usted recibió a Yeshua en su corazón, en su vida.
usted se convirtió en parte del pueblo de Dios. Entonces aquí, en Deuteronomio, en el Antiguo Testamento, Dios está haciendo una diferencia entre esos dos pueblos. Una cosa es ser pagano, una cosa es ser gentil, y una cosa es ser, como dice aquí, en cuanto a ustedes. En cuanto a ustedes, el Señor los sacó del horno de hierro de Egipto, escucha bien, para que sean su pueblo de herencia. Para que sean su pueblo de herencia. De manera que ellos pudieran entender quiénes eran realmente. Eso te posiciona a ti, escuche bien, como un pueblo, o el único pueblo autorizado por el Creador, el único pueblo. Esto es importante. Eso te debería cambiar la vida. Eso le cambiaría la vida a cualquiera. Entender, que se le revele en qué lugar tú estás. ¿Cuál es tu Dios? ¿Cuál es el único pueblo legitimizado y autorizado por el Creador? Hace que tu plegaria, hace que tu ejercicio de la fe sea diferente. Aquí vemos claramente la supremamente importante parte para todos los creyentes de quiénes son y la importancia que tienen de parte de Dios. El contestar plegaria, visualizando, o sea, una plegaria sincera, mueve a cada creyente a vivir y a entender que eres parte del pueblo de Dios. Y que cuando tú vas a hacer la plegaria, cuando tú vas a orar a Dios, que está todo el tiempo y puede contestar todas nuestras oraciones, como dice el Salmo, Elohim está cerca de todos los que le llaman, no solamente los que le llaman, sino los que le llaman con sinceridad. ¿Por qué yo soy sincero? Porque sé que soy parte del pueblo de Dios, legitimizado. La pregunta es, ¿por qué entonces Dios no le concedió a Moisés su pedido para ver la tierra prometida? Cuando estudiamos la lectura atentamente, la porción que estamos viendo hoy, descubrimos que Dios sí cumplió el deseo de Moisés, como dije. Él lo cumplió. Y así también el Eterno quiere cumplir también con las peticiones que cada uno de nosotros le hace a Dios. Ahora, tú tienes que ser sincero, como ya he dicho. Tener pureza en tu corazón. Cuando vemos que le contestó el Eterno a Moisés, eso nos rasga el corazón. Eso nos da una luz importante que cómo nosotros debemos orar. Él le dice, en el hebreo dice, Ale Rosh Hapisgah. Le dice, Ale Rosh Hapisgah. ¿Qué significa eso? Dios le dijo, asciende a la cumbre de la cima y eleva tus ojos al mar, hacia el norte, hacia el sur, hacia el este, y ve con tus propios ojos. Eso le dijo Dios. En otras palabras, y ahí contestamos esta pregunta, ¿puede Dios en todo momento contestar? La respuesta es sí. ¿Por qué? Porque Dios le concedió a Moisés lo que había pedido. En otras palabras, Moisés halló gracia a los ojos de Dios. Fernando, ¿cuál fue el motivo? Su sinceridad. Y como dije ahorita, él pudo ver ahí en ese lugar toda la tierra prometida, que ya no era prometida, ya era una realidad, sino que también vio pasar ante sus ojos toda la historia judía. Por tanto, si Elohim responde a todas nuestras plegarias que son sinceras, escucha bien cuál es la iniciativa, cuál es el punto central aquí. Es la plegaria sincera. No la plegaria por pregar, no por orar. Yo oro hoy porque oré ayer, no solamente el hábito, porque tenemos forma de hábito, pero yo hago la plegaria sincera para que el Eterno me escuche. Ahora, hay una distinción importante aquí, que aunque sea sincera la plegaria, también debemos tener en cuenta
que el Eterno elige la manera como responde a nuestras plegarias. Porque solamente Él sabe lo que nos puede beneficiar. Tenemos que orar siempre, constantemente, y dejar que el Eterno nos conduzca siempre por el camino recto. Es por eso que en una ocasión escuchaba a un rabino enseñando que él decía que su seidé, o sea, su maestro, su instructor, su mentor, les decía a las personas solteras que buscaban su alma gemela. Y él le decía que en vez de buscar, decía ese rabino, que en vez de buscar o de pedir por una persona específica, nosotros deberíamos pedirle, o ellos le exhortaba a sus estudiantes, que le debían pedir a Elohim que les guiara, no a una persona específica, sino que la oración debía dirigirse a orar para que Dios lo guiara a la persona correcta. Es por eso que nosotros necesitamos depositar nuestra confianza en Hashem, porque Él es el único que sabe lo que es bueno y lo que es correcto para cada uno de nosotros. Entonces, cuando vemos esta porción de Deuteronomio, la porción Bet Hanan, esta expresión Bet Hanan es interesantísima. Y hemos visto que viene, lo primero que estudiamos al principio de esta porción, es que viene de la palabra gracia, gen. O sea, el orar a Dios tiene que ver para poder tocar la fibra, una de las fibras más importantes de los atributos de Dios, que es su gracia. Inclusive cuando nosotros los merecemos. Es por eso que la expresión Bet Hanan, que significa e imploró, escucha la palabra, e imploró, notamos que la gematria, o sea, la posición numérica, se llama numerología también, el valor numérico, de esta palabra es 515. Los rabinos han hablado cosas extraordinarias acerca de esta porción gemátrica, y tenemos una idea importante o una verdad importante que nos enseña este valor numérico. Una de las cosas que nos enseña la gematria de Bet Hanan es que Moisés oró, dicen los rabinos, el Hazal, los sabios, que él oró 515 formas diferentes. Escuche bien. Y nunca perdió la fe. Mi pregunta es, ¿usted pierde su fe cuando usted ha orado una forma, 2 formas, 3 veces, 4 veces, 5 veces? Usted tiene un año quizá orando por alguien. Bueno, yo oré por mi hermana 10 años. De los 10 años ya se entregó al Señor. Yo nunca desmayé. Y todavía estoy orando por mi padre, mi madre, por mis familiares. Ahora, si yo fuera otro, que por haber orado a Dios tantos años me desistiera, ¿vería yo la mano de Dios obrar? No. Es por eso que los rabinos conectan el valor numérico de la palabra Bet Hanan con que Moisés oró 515 veces o 515 formas diferentes y nunca perdió la fe. Eso es una buena enseñanza para ti, para mí en el día de hoy. Es por eso que con certeza, mis amados, con una verdad absoluta, un entendimiento claro, nosotros debemos aferrarnos tenazmente a Dios con nuestras plegarias. Esta enseñanza es reforzada en el Salmo 27, ¿se acuerda? Por el rey David. David, cuando nos aconseja, escucha muy bien, deposita tu confianza en Hashem, en el Eterno, fortalece tu corazón y deposita tu confianza en Dios. Mis amados, necesitamos poner nuestro corazón, nuestra confianza, nuestra esperanza ¿en quién? En Dios, no en nuestras fuerzas. Implicando que esto está implicando aquí David, que debemos continuar orando, porque es en la plegaria que encontramos nuestra liberación, encontramos la respuesta a nuestros problemas, encontramos la ayuda divina. Es por eso que hay una de las plegarias que hace el pueblo judío, que se llama el Nuxak Sefarad. Cada judío recita esa frase que acabo de decir cuando llega al final de la plegaria matutina.
Es por eso que muchos sabios han enseñado y explican que al concluir nuestras plegarias, escuche bien, cuando nos sentimos desalentados, porque muchas veces nos sentimos así, y nos preguntamos si Dios nos responderá, es cuando debemos fortalecernos y solidificar nuestra fe y proclamar nuestra decisión de continuar orando. Moshe Rabbeinu nos advierte aquí en esta historia, esta enseñanza es poderosa, que no debemos agregar ni sustraer nada de los mandamientos de Dios. En esta porción él dice, no sustraigan ni agreguen nada a los mandamientos de Dios. Él dice, cuídense de cumplirlos. O sea, se refería a los decretos, se refería a las ordenanzas del Creador. Eso está en Deuteronomio 5, es en la misma porción que estamos estudiando en el día de hoy. No le baje, no le baje, no le agreguen, no le quiten a los mandamientos de Dios. Y este es un gran desafío, mis amados, porque la naturaleza humana es querer escribir nuestro propio guión, es seguir nuestro propio camino, es ser los autores de es ser los propios autores de nuestra propia forma de adorar. Pero si lo hacemos, no estaremos cumpliendo de esa manera con los mandamientos que el Creador nos ha dado, sino que satisfaciendo nuestros propios caprichos y nuestros propios deseos, estaremos quebrantando, como cuando Yeshua dijo, yo no he venido, escucha muy bien, a quebrantar los mandamientos de Dios. Él usó la palabra brogar, que es un término rabínico, es un término técnico judío de decir, yo no he venido a interpretar incorrectamente la Escritura. En otras palabras, no he venido ni a quitarle ni a ponerle. Yo he venido a cumplir. Cumplir ahí significa interpretar correctamente las Escrituras. Interpretar correctamente las Escrituras. Es diciendo también, no le agreguen, no le sustraigan a la palabra. Ella es precisa, ella es perfecta, de tal manera como ella está. No le añadas y no le quites. Aquí, en esta porción de Beit Hanam, Moisés está diciendo, cuiden de cumplir todos los mandamientos. Ahora, si nosotros cambiamos los mandamientos y le añadimos y le quitamos, estaremos cumpliendo como nuestro maestro, el gran maestro de la Torá, de la palabra de Dios nos dice que hagamos. No, mi amado. Para entender la audacia que implica alterar los mandamientos, ya que el que altera los mandamientos de Dios, yo le llamo a una persona audaz. Piensa en una persona, por ejemplo, que al ver un cuadro de un gran pintor, podemos mencionar a Rembrandt, podemos mencionar a Van Gogh, teniendo un Van Gogh en su sala, él observando el Van Gogh, escucha la comparación, decide, Van Gogh usaba muchos amarillos, muchos naranjas, muchos verdes, muchos azules también, en una obra extraordinaria, se llama La Noche Estrellada, que es llena de azules, una cosa hermosísima. Imagínense que usted en su sala tenga esa obra en su sala y usted diga, bueno, aquí le falta un poco más de azul, déjame ponerle un poco más de amarillo aquí, déjame ponerle un poco más de verde aquí. Es lo mismo con Dios. Tú y yo no fuimos llamados a cambiar, ni a quitar, ni a agregar nada en la Torah, en la palabra de Dios. De manera que ese cuadro es la creación de un ser humano, que fue Van Gogh. Sin embargo, nadie se atrevería a tocarla. Nadie puede tocarla porque ya está establecida. Pero hay mucha gente que no tiene medición cuando se trata de cambiar los mandamientos de Dios. Es por eso que la conciencia de un pacto en nuestra vida es importante. El pacto debe ser bien clarificado en nuestras vidas. Moisés nos recuerda la eternidad de nuestro pacto con Dios aquí. Al decir, observarán las ordenanzas, observarán los mandamientos. Está en otras palabras diciendo, nosotros tenemos un pacto eterno con el Creador. Y nos exhorta a tener en mente que no solo en nuestros
nuestros padres, Elohim hizo un pacto, no solamente con nuestros patriarcas, no solamente en el monte Sinaí, no solamente hizo pacto con nuestros antepasados, sino, mis amados, que cada uno de nosotros debe entender que también estamos todos nosotros incluidos ahí. Es por eso que la Biblia nos dice, sino también con nosotros, los que estamos aquí hoy, todos vivos. Eso fue en el contexto de cuando Él entregó la Torá, los mandamientos de Dios en el monte Sinai. Esta enseñanza es fundamental para nuestra fe. Es una lección que debemos grabar en nuestro corazón firmemente. Cada persona en todo momento debe sentir que ella estuvo en el monte Sinai, mis amados, y que Dios selló su pacto con ella. Con este espíritu de aceptar la responsabilidad personal. Bueno, un gran maestro enseña eso, que la revelación más importante en la vida es la responsabilidad personal de cada quien, que tiene delante de Dios, y que tiene también consigo mismo. El estudio de la Torah no es un estudio de documentos antiguos. El transmitir la Torah, primero en cumplirla a nosotros y después transmitirla a nuestros hijos, está basado en una responsabilidad personal de un pacto. El estudio de la Torah no es un estudio de documentos antiguos, no. No se trata de historias de la Biblia, es la palabra viva de Dios. Cuando usted tiene eso claro, mis amados, que lo que fue escuchado en el monte Sinai todavía continúa resonando en nuestra Neshama, o sea, en nuestro intelecto, que es el nivel más alto de operación del ser humano. No es el espíritu humano, bueno, lo conocemos así, en el cristianismo se conoce esto como el espíritu, pero realmente técnicamente no es el espíritu. El espíritu tiene que ver con el habla, tiene que ver con las emociones humanas, mientras que el intelecto, que es el Neshama, tiene que ver con el intelecto, que es el asiento donde la palabra de Dios se sienta. Es el lugar donde Dios se comunica con el hombre, es el lugar de encuentro con el Creador, es el punto de contacto con el ser humano. Por tanto, nuestro Neshamot, es en plural, nuestra Neshama, nuestros intelectos, esta palabra en el monte Sinai todavía sigue resonando como una fuerza expansiva, como la trae también un efecto mariposa. El Rambán, un gran sabio, Maimónides, subraya sobre este concepto y enseña lo siguiente: que además de cumplir los mandamientos de Dios, a lo cual tú y yo fuimos llamados, cumplir los mitzvot, que es mandamiento en hebreo, tenemos la obligación de recordar constantemente, como él le llama, Madmad Ar Sinai, que significa la revelación del Sinaí. Usted nunca podrá caminar en lo que no se le ha sido revelado, en lo que no es consciente plenamente en su Neshama, en su intelecto. Por cuanto ya está consciente, usted podrá caminar en esa verdad. Y tampoco podrá de ninguna manera transmitirlo a sus hijos. Si el pacto se selló con cada hebreo, con cada creyente, ya que todos los que estamos aquí, los que oirán esta enseñanza diferidamente, deben entender que Dios selló un pacto con cada uno de nosotros. No solamente con los que estuvieron ahí recibiendo la Torá, sino con todos nosotros que vivimos en el día de hoy. Es por eso que no debemos olvidar esto. Ahora, cuando Dios le entregó la Torá, lo primero que le hizo fue que le declaró 10 palabras. Eso se llama los 10 mandamientos. Cuando notamos esta acción extraordinaria que se llama el Matán Torah o la entrega de la Torá, que fue en un tiempo señalado llamado Shavuot. Lo mismo que pasó, ¿se acuerda? En el templo, cuando el Espíritu de Dios descendió, Yeshua le dijo: espérenme ahí en el aposento alto. Fue también, dice, en el día de Shavuot, o sea, en el día de Pentecostés, que sucedió eso. También la entrega de la Torá fue entregada en Pentecostés. Si usted compara estas dos cosas, como nosotros hemos hecho, lo que pasó en el libro de los Hechos, capítulo 2, y lo que pasó en el monte Sinai cuando se entregó la Torá, usted puede ver que todo era igual. Un estudio detallado, como lo hemos hecho en otras enseñanzas, notamos la unidad que hay en estos dos lugares. ¿Por qué? Porque fue lo mismo que sucedió en diferentes épocas.
Esa es la conclusión que llegamos, por muchísimas razones. De manera que estos 10 mandamientos fueron dirigidos a la nación, a la única nación autorizada por el Creador. Esto no lo digo con arrogancia, lo digo con mucha humildad. Hay una única nación en la historia de la humanidad que es autorizada por Dios, legítima. En esta porción que estamos leyendo, como vimos ahorita, Dios dividió a los gentiles, a los goín, y a los israelitas, declarando que el único pueblo autorizado, Él hace una diferencia, Dios. Él hace una distinción cuando dice: en cuanto a ustedes, el Señor los sacó del horno de hierro, que es Egipto, para que sean su pueblo de herencia, dice la Biblia. Eso está en Deuteronomio 4:20. Para que ustedes sean su pueblo de herencia. Ellos hay un pueblo que es la herencia de Dios, que dentro del cristianismo, escúcheme muy bien por favor, hay mucha gente de ellas que necesitan hacer una transición a lo perfecto de Dios, que es la obediencia, a los mandamientos de Dios, como Él ordenó al pueblo de Israel. Es por eso que Pablo dice que los gentiles fueron injertados en Israel. Entonces, cuando yo soy injertado en Israel, ya mi cultura gentil ya no es más. Yo soy parte de la nación de Israel. Dice Pablo, de la ciudadanía de Israel, juntamente coherederos con los santos. ¿Quiénes son los santos? Los judíos de sangre. Entonces, esta pugna de la iglesia y de Israel es una falacia, mi amado. Eso es como una cortina de humo que hay que disipar. Es por eso que debemos acercar las relaciones y entrar en la revelación de lo que Dios dio en el Sinaí, que son los mandamientos. Aquí Él dio 10 mandamientos como si fuera una introducción, como si fueran, muchos rabinos enseñan, sabios enseñan, que eran las clasificaciones de todos los mandamientos, que son 613. Entonces, cuando nosotros crezcamos en este entendimiento de que somos un solo pueblo, no dos, no existe Israel y la iglesia. Eso lo crearon los dispensacionalistas. El que popularizó esta historia, esta enseñanza, fue un sabio llamado C.I. Scofield en el siglo XIX, mis amados, y que fue puesto y colocado en muchos de sus escritos y en su Biblia anotada de Scofield, que fue una de las Biblias más extraordinarias que es la historia de la erudición bíblica. Pero estas ideas no tienen sentido en lo que la Torah enseña. Dios tiene un solo pueblo. Es lo que Pablo enfatiza en el libro de Efesios, donde dice: hay un solo Dios, un solo Señor. Uno, no dos, no tres. ¿Cómo se llama el pueblo de Dios? Usted lo sabe, Israel. Fue la promesa que se le hizo a Abraham. Es por eso que los 10 mandamientos fueron dirigidos a toda la nación, a todo el que ha creído en Yeshua, a todo el que ha creído en Jesús, ya sea por fe o por sangre, que son los judíos naturales de Israel, los descendientes de Abraham. Es por eso que Pablo habla claramente en el libro de Romanos. Usted lo puede leer en el capítulo 4, que dice que Abraham es padre de los que son circuncidados y de los que no son circuncidados. Porque Abraham, el argumento de Pablo es que Abraham era antes de haber sido circuncidado y antes de haber sido llamado por Dios, un gentil. Pero que cuando entró en el pacto, basado en mandamientos, y eso es lo que tú y yo tenemos, por eso estoy hablando de estas cosas, y por eso para la oración esto es importante, tener la conciencia de que tú estás en un convenio eterno con el Creador. Hay mucha gente en el cristianismo que enseña el pacto eterno, pero sabrá el cristianismo que es el pacto eterno. El pacto eterno es el monte, lo que se dio en el monte Sinaí. Literalmente se le llama también el pacto de la promesa, donde era un pacto, número 1, universal. Número 2, era un pacto de gracia. Número 3, era un pacto basado en la fe. Número 3, el actor principal de ese pacto abrámico era Yeshua, Jesús. El nuevo pacto, como le llamamos, el pacto renovado, Brit Hadashah en hebreo, pacto renovado es la traducción correcta, no nuevo, sino que es renovado, se renueva con el mismo pueblo. ¿No me lo crees? Eso está en el libro de Jeremías. Jeremías 31 lo dice,
que Él hace un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá, quienes estaban potencialmente, escuche bien, es el principio de identidad seminal, se llama este principio, estaba en los lomos de los patriarcas, todo el pueblo de Israel ahí, las tribus estaban ya todas ahí. Y todo el que creyera en el Mesías Yeshua, en Jesucristo, era a través del pacto abrahámico. El fundamento, entonces, lo que sostiene la fe, es el pacto abrahámico. Y el que le da vigencia al pacto nuevo es el pacto abrahámico. De manera que ahí se entregan los mandamientos. ¿Qué era el pacto? Los mandamientos son básicamente la constitución de Israel como nación. Ya que Israel es una nación, lo que fundamenta a nuestro pueblo, a la fe, es un pacto. Yo le llamaría una serie de pactos, donde hay instrucciones de cómo vivir. Es igual que como usted vive en un país. Usted no puede vivir en un país si usted aborta las leyes que hay en ese país. Si usted viola una ley, cualquiera que sea, en cualquier país que se respete el Estado de Derecho, oye, ¿cómo le llaman? Estado de Derecho, los abogados saben lo que estoy diciendo. Es vivir en el orden esperado en esa nación. Es lo mismo que en nuestra nación, que es una nación de reyes y de sacerdotes. Entonces, nuestra nación se le fue dirigido estos 10 mandamientos, pero están escritos en forma singular para enseñarnos a todos y cada uno de nosotros que Elohim es nuestro Elohim personal, que Él ve y se interesa por cada uno y particularmente de cada individuo que vive y que está suscrito al convenio y que es parte de su pueblo. Él escucha nuestro llanto, Él escucha nuestras plegarias, Él siente nuestro dolor. Usted ve la conexión aquí ya. Él es nuestro Padre que nos ama, que se preocupa por nosotros. Es por eso que esta enseñanza está reforzada por el primer mandamiento, que es el primer mandamiento, es el fundamento de la vida. Es un mandamiento, escuche bien, intelectual. Intelectual. A eso han llegado los rabinos a la conclusión de que es un mandamiento intelectual. Él se presenta ahí como quien nos sacó de Egipto. En vez de declarar que Él es quien creó todo, que Él es el que creó la tierra, el cielo, o sea, su poder. Él nos quiere comunicar primeramente: yo soy el que los libertó. En otras palabras, nuestro Elohim, nuestro Dios, tu Dios, mi Dios, el soberano del universo, no es un Dios distante. Eso es lo que nos enseña esta porción de esta semana. Por eso Moisés apeló a la gracia de Dios. Él apeló a la cercanía de un Dios que es parte de nuestras vidas. Por tanto, Elohim no está con nosotros. Elohim está siempre con nosotros en nuestro caminar, en nuestras dificultades, en nuestro sufrimiento. Y que incluso nos sacó, es lo que quiere decir el texto, de Egipto, de la casa de servidumbre. Está en cada generación. Entonces Él continúa sacándonos de Egipto. El papel de estas clases, de las predicaciones, de las conferencias, de todo lo que hacemos nosotros, los líderes, los siervos de Dios, es poder apelar a sacar a cada creyente de sus propios Egiptos personales. La palabra de Dios está desatada, es enviada para poder sacarte de las trabas. Egipto literalmente es la palabra hebrea mitraim, que significa trabas de la vida. La vida está llena de obstáculos que son parte de ella. Dios lo puso así, lo hizo así, para que nosotros entendamos que Él es un Dios, una deidad que no está distante, que está cerca de nosotros. No importando cuán desesperada sea nuestra situación, Dios siempre estará con nosotros. Yo quiero concluir esta enseñanza del día de hoy con un tema importante, es el Shema. El Shema es parte de esta porción de hoy. Muchos de ustedes han oído esta palabra, ya que el Shema reza de la siguiente manera:
dice, escucha Israel, Adonai, el Señor, Elohim, nuestro Dios, uno es. Ese es el Shema. En hebreo dice, a ver si me acuerdo en hebreo, Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Así dice el Shema en hebreo. Ahora bien, aquí hay un misterio importante, como prometí decir en el principio de esta charla. Cuando nosotros vemos la palabra Shema, y cuando analizamos, bueno, vamos a analizar ahora también la palabra Echad dentro del Shema. Escucha Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Cuando vemos las dos letras de Shema, aquí, escucha el misterio, qué interesante es la retórica, la escritura de los símbolos hebreos. Se escriben con una fuente más grande. Mire, esto es algo importante en los textos hebreos, cuando usted lo ve en el original hebreo. Hay muchas partes en el texto hebreo que hay letras que son más pequeñas, pero también hay letras que son más grandes. Eso pasa aquí en el Shema. Cuando notamos aquí en el Shema, vemos que la palabra Shema tiene una letra que se llama Ayin, que es la letra Ayin que está en Shema, la A de Shema. Es la letra hebrea Ayin. Es importante. La letra Ayin significa literalmente observar, entender. Ahora bien, dentro de la palabra Echad también hay una letra que es grande. Dentro de la palabra Shema, la Ayin está escrita grande en el rollo. Mientras que la palabra Dalet de Echad, que es la última letra, está escrita también grande. Cuando usted une estas dos letras, los sabios nos han enseñado que era un énfasis que Dios estaba haciendo a través del Shema, que es como si fuera la base central de nuestra creencia como hijos de Dios. Es como el credo de los hebreos, de la nación de Israel. Es la base central de su fe, la base central de cómo ellos viven el Shema. Por eso esta oración se reza 4 veces al día. Cuando usted une la Ayin, que es una A en nuestro idioma castellano, y la D, que es una Dalet, que están en el texto del Shema grande, hay un énfasis aquí de los que recibieron esta palabra y la comunicaron a nosotros, que no viene vacía, que tiene una carga intelectual muy profunda. Cuando se unen estas dos letras, forman la palabra Et, que significa testigo. Escúcheme muy bien, por favor. Cuando decimos el Shema, en otras palabras, cuando recitamos esta frase, damos testimonio de la presencia de Hashem, de la presencia de Dios. Qué tremendo. De hecho, esa es la obligación de cada hijo de Dios. De cada hijo de Dios que nació de nuevo, que es parte del convenio, que vive basado en la confianza de tener un Dios que es gracioso, que está lleno de gracia, que es cercano a ti, que está de tu lado en todo momento. ¿Cuál es la función de nosotros? La obligación que cada uno de nosotros tenemos: ser testigo del Creador. Es lo que el Génesis nos enseña. Génesis 2, Génesis 1, que dice que Dios hizo al hombre a su imagen conforme a su semejanza. En otras palabras, que tú puedas representar al Creador correctamente. Tú y yo fuimos llamados a ser testigos del Creador. De hecho, esa es la obligación de cada uno de nosotros como creyentes en el Eterno. Y está escrito en Isaías 43, me llama la atención también, que la palabra está escrita literalmente, Atemedai, dice, Atemedai. Isaías 43:10, que dice, búsquelo, léalo luego. Ustedes son mis testigos, Atemedai. El Shema continúa con las siguientes palabras, escuchen muy bien. Dice, amarás al Eterno, tu Dios, tu Elohim, tu soberano, tu autoridad, tu juez, con todo tu corazón. Nuestros sabios preguntan, ¿cómo es posible que la Torah nos obligue a amar? Esto es importante. ¿Cómo la Torah, cómo Dios elige legislar el amar?
Inclusive llegando al grado de que nosotros no se nos exhorta a amar a nuestros enemigos. ¿Podrá alguien amar a un enemigo? Sí se puede. La pregunta es, ¿acaso el amor no es una emoción? Bueno, ayer discutíamos este tema. Estoy en un grupo de sabios estudiando las porciones de la Torá y tocamos este tema. ¿Acaso el amor es una emoción? Esa es la pregunta que yo quiero que usted entienda hoy. Que se pregunte. La Torá nunca pide nada, ojo aquí, sin enseñarnos cómo lograr el objetivo. Nunca. Dios nunca le dirá a usted, mira, haz esto, haz lo otro, ve por aquí, ve por allá, si antes no te dice cómo lograr el objetivo. Siempre Dios dará la instrucción, el cómo hacer las cosas que Él ordena. Mucha gente dice, los mandamientos son malos. Bueno, Juan dice, en primera de Juan dice, los mandamientos, no son gravosos, no son pesados. En otras palabras, podemos hacerlo. Los mandamientos fueron dados para que se hicieran. ¿Por qué? Porque Dios siempre nos enseñó la manera de cómo lograrlos, cómo hacerlos. Es por eso que fuimos llamados a aprender a cómo hacerlos. Por eso se legisló, se enseñó, se instruyó. Torá es enseñanza, no significa ley. Estamos en una sala de estudio para saber cómo hacer las cosas para Dios. Como hemos aprendido hoy de la oración, como un pilar importante de la fe de un creyente. La oración es buena, pero la oración debe hacerse con sinceridad. Si lo hace así, le aseguro hoy delante de todos ustedes que usted recibirá cada oración que usted hace. Siempre y cuando esa voluntad, esa oración esté en la voluntad de Dios. ¿Dónde está su Torah? ¿Dónde está la voluntad de Dios? Bueno, en los mandamientos. ¿Está usted estudiando los mandamientos? ¿Lo ha estudiado? ¿Cuál es el significado de cada uno de ellos? ¿Para qué Dios lo dio? ¿Por qué Dios lo dio? ¿Aplican en el día de hoy? ¿Están activos cuántos de esos? ¿Cuáles debo yo, como creyente en el Mesías, que vengo de las naciones del mundo, a ser parte del pueblo de Dios, el pueblo del pacto? ¿Cuáles mandamientos me tocan a mí hacer? ¿Cuántos mandamientos debo hacer en Israel o fuera de Israel? Todo eso usted tiene que saberlo. Todo el que quiera un libro o un documento que hable de eso, yo tengo muchos libros que le hablan de eso. Solamente escríbame una nota y yo se lo envío. Hay muchos documentos que le enseñan cómo cada uno, la base de todos los mandamientos, es el lograr ese objetivo de cómo hacer lo que Él ordena. Porque lo que Él ordena, lo ordena porque Él sabe que tú y yo tenemos la capacidad de hacer lo que Él nos ordena. ¿Cree usted que un Dios que lo llama a usted a ser parte de su pueblo, le dará un mandamiento que usted no pueda lograr? No. Dios le va a enseñar a usted cómo lograrlo. Por eso tenemos que entrar en el aula de Dios para aprender cómo hacerlo. Así como entonces, volvamos aquí al amar, así como se nos ordena amar, de inmediato se nos dice que meditemos, que estudiemos, ¿vio? Que cumplamos luego la palabra de Dios. Usted ve, aquí está la clave de todo. Estudiar, meditar, entender, digerir, rumiar y observar. Esa es la fórmula correcta. Eso fue lo que Jesús enseñó en la parábola de parábolas. Es la parábola del sembrador. Que Él dijo, el que entiende esta parábola, entiende toda la Biblia. La conclusión de esa parábola es esto que yo estoy hablando, esta fórmula que no falla y que responde la pregunta: ¿acaso el amor es una emoción? No, escuche bien, y sí, las dos cosas. Sí y no. Pero ahora bien, déjame explicarle esto. En la parábola del sembrador Él dice
el que escucha y entiende esta palabra y las hace, ¿vio? Esa es la fórmula. Lo dice también en el Sermón del Monte. ¿A quién compararé? A un hombre prudente, ¿vio? Que escuchó y que accionó en la palabra de Dios. ¿Quién es el hombre prudente? El espiritual, el que escucha, entiende y obedece la palabra de Dios. Esa es la fórmula en todo en la vida. Todos los mandamientos tienen que ver con esta precisión. Es por eso que Dios nos ordena amar inclusive a nuestros enemigos. Yo debo primero escuchar, entender. ¿Cómo llevo el entendimiento? Estudiando. Pero lo menos que hace la gente es estudiar, lamentablemente, profundizar en las cosas de Dios, analizar, meditar, para que luego que ya lo entendió claramente, hacerlo, operar, observar lo que Él dice. Ahora, ¿cómo conecto que la Torah es una emoción, es un sentimiento y no a la vez? Bueno, que cuando yo entiendo lo que Dios me dice, luego de que escuché su palabra, y acciono a través de ella y soy constante en obedecer lo que Él dice, entrará entonces, esta actividad generará amor y producirá en mi vida un sentimiento profundo de amar. Ahí se conecta. El amor sentimental, emocional, de satisfacción, nace en nosotros cuando nosotros operamos luego de que entendemos, meditamos, y antes que todo, escuchamos la palabra de Dios. Esa es la clave aquí. Cuando nos sumergimos en sus profundidades, más grave se vuelve cuando accionamos en sus mandamientos, cuando vivimos sus mandamientos, más grande se vuelve nuestro amor por Dios. Voy a terminar con una anécdota que creo que es precisa para terminar esto. Leí en un libro muchos años, yo creo que le he dicho ya en otras clases. En una ocasión leí en un libro que un gran pastor de la antigüedad, estamos hablando del 1900, muy temprano, siglo XX, un gran pastor, se le presentó una oportunidad de que misioneros de su congregación fueran a China. Una joven levantó la mano que quería ser misionera y de ir a la China a predicar el evangelio. Cuando el pastor escuchó que esa jovencita, una muchacha muy joven, se motivó a ir a la China a predicar a los perdidos, él la llama a su oficina y le pregunta, wow, y la sienta en su oficina y le dice, wow, qué bueno que tú, porque amas a los chinos, vas allá a predicarle. Ella lo detiene y le dice, pastor, discúlpeme, mire, yo no voy, escuche bien, yo no voy allá a China porque yo ame a los chinos. Yo voy a China, le dijo ella, porque yo amo al Creador. Y el Creador, uno de los mandamientos que nos ha dado es que nosotros prediquemos el Evangelio y que podamos predicar este Evangelio del reino de Dios, del pueblo de Israel, a las naciones del mundo, porque Israel fue llamado a ser la luz del mundo. Luego de 7 años, ella va a China, es misionera, pasan cosas tremendas, Dios salva a mucha gente, se le predica el Evangelio. Y ella volvió, tuvo la oportunidad de volver de nuevo allá a la congregación donde ella se congregaba. Note bien esto es lo que es amar, estoy tomando esta anécdota por el concepto de amar. Estos son los pilares de la Biblia. Yo he hablado hoy de los pilares, hablé de la oración, hablé del pacto, de los mandamientos de Dios y hablé de amar a Dios. Inclusive todos los mandamientos, que son 613 mandamientos, el valor numérico de esos mandamientos es el mismo valor numérico de la palabra ahaf, que es amor. Por eso los sabios de Israel han concluido que el fundamento, uno de los pilares más fundamentales de la vida de un creyente, de la fe, es el amor, mis amados. Todo se resume en el amor. Y ella, cuando volvió, esa joven, se sienta, le dice al pastor que quiere tener una reunión con él. El pastor le concede la congregación, la felicita
y la abraza. Wow, qué labor más grande hiciste, qué buena que estuviste en China. Y ella le dice, permítame decirle algo, pastor. Y él le dice, bueno, dígame. Y ella le dice, solo leí yo en un libro, hace mucho tiempo ya, nunca se me ha olvidado, y siempre lo utilizo cuando hablo de este tema del amor. Y es que ella le dice a él, escúcheme muy bien, pastor, ¿se acuerda usted cuando yo hace 7 años, antes de irme como misionera a China, usted me dijo que yo iba a China porque yo amaba a los chinos? Escuche muy bien. Y yo le respondí a usted que yo no iba porque yo amaba a los chinos, yo iría a China porque yo amo a Dios. Porque uno de los mandamientos que Dios nos dio fue compartir el evangelio con los perdidos. Pero ahora es diferente, le dijo ella. Ahora es diferente. Ahora yo voy a volver a China porque inclusive que yo ame a Dios y lo amo con todo mi corazón, porque es mi Salvador, es mi Redentor. Ahora, luego de ir 7 años allá, ahora yo amo a los chinos. Eso es un claro ejemplo de lo que estamos nosotros tratando de decir. Hay cosas en tu vida que no han generado amor todavía porque todavía tú no has tomado la iniciativa, la acción de expresar amor. Cuando tú comienzas a expresar amor a cualquier persona, primeramente a Dios y después a todo el mundo, ¿se le ecuacionó? Amar al prójimo es directamente proporcional de amar al Creador. Cuando yo amo al Creador, y el que ama al Creador hace acciones concretas de amor hacia Él, es igual que cuando yo amo a mi esposa, a mis hijos, yo hago acciones concretas que Él reciba lo que yo le estoy dando. Eso generará una emoción. Eso generará una satisfacción de sentirse amado. Y eso es lo que Dios nos llama en el día de hoy. He hablado hoy de las pilares de la fe, de la emuná, de la verdadera fe. Le he hablado de la plegaria. La plegaria debe hacerse con sinceridad, porque Dios contesta todas las oraciones que le hagamos cuando lo hacemos con sinceridad, cuando tenemos un corazón limpio. Las mejores oraciones que tú has dado en tu vida es cuando tú eres sincero. Inclusive cuando tú lloras y derramas tu corazón completo al Creador. Eso mueve a Dios, porque Dios es un Dios cercano que está contigo. Y otro pilar que hablamos en el dedo es porque tú tienes un convenio con Dios. El que tiene un convenio con otro está unido, atado. No solamente la oración, no solamente también el pacto, es un punto de contacto con Dios. Dios pensó en su eterna sabiduría que la única manera, como un pilar de la fe, con la cual todos nosotros que somos sus hijos nos uniríamos a Él, era a través, escuchen muy bien, de un pacto. No hay manera, escúchenme muy bien, de tener una relación íntima con Dios si Él no se hubiera propuesto en su mente gloriosa de establecer un pacto contigo y conmigo. Es el pacto que conecta todo lo que Dios hace, todo lo que Dios nos da, todo lo que Dios posibilita, basado en su gracia a todos nosotros. De manera que este es otro pilar que hablamos el día de hoy. Otro pilar que hablamos el día de hoy fueron los mandamientos de Dios. Si usted puede notar todo esto, todos estos pilares están conectados. Esos pilares están todos en la Torah, en esa porción que hablamos hoy. Es la porción Ba'et Hanam, se llama, Ba'et Hanam. Así que le exhorto, mi amado, y concluyo con estas palabras, a que usted vuelva a los pilares de la fe. Conéctese con Dios legítimamente como Él ha establecido, a través de un convenio. Le exhorta a que fortalezca su convenio con Dios, no sea parte del convenio. Le exhorto a que obedezca los mandamientos con todo su corazón, con toda su fuerza, con todas sus almas, como nos dice el Shema. Que en su base central, el Shema, lo que quiere decir es que somos testigos del Creador, como vimos hoy. Usted fue llamado a ser testigo del Creador, a representarlo correctamente. ¿Cómo yo represento a Dios correctamente? Cuando yo vivo en la ética del pacto, cuando yo vivo en los mandamientos de Dios.
Cuando yo vivo basado en lo que Él me ordenó que yo debo hacer, en mi deber. El pacto tiene ética, que son los mandamientos de Dios. Todo esto está unido, son fundamentos de la fe. Así que mis amados, gracias de verdad por este tiempo. Gracias por todos ustedes los que han estado presentes, los que estaban en el aula, que el aula se suspendió la clase porque la electricidad se nos suspendió y volvió inmediatamente, pero ya estaba envuelto aquí. Gracias a Dios que hoy yo pensé en transmitir a través de Facebook Live, porque tenía mucho tiempo que no lo hacía, y puedes registrar este video aquí para poder ponerlo en las páginas de web y poder enviarlo a los hermanos que lo escuchen nuevamente. Para mí ha sido un placer inmenso estar con ustedes. Gracias de verdad por estar ahí. Y acuérdense de esta meditación de hoy, de esta porción de la Torah que hemos estudiado. Y que el Eterno le conceda gracia a sus vidas. Vaya a Dios con certeza de que usted tiene un convenio con Él. Claro, usted es un pueblo, parte del pueblo que es el único pueblo legítimo de Dios. Usted tiene una autorización legítima, un sello distintivo. Usted tiene un pedigrí que viene de Dios mismo. Nunca lo olvide. Es por eso que cada vez que usted se acerque a Dios, hágalo con sinceridad. Él sabe lo que usted necesita y Él, cuando usted es sincero, Dios cumplirá con las palabras que le ha dado. Que el Eterno les bendiga a ustedes y que tengan un gran Shabbat. Shabbat Shalom.